Paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Errores en la Biblia. Quiero aclarar primeramente que cuando digo errores en la Biblia, no estoy hablando de que la Biblia, la palabra de Dios en el original tiene errores, sino más bien en la traducción. Hay situaciones en donde la traducción no es correcta. Entonces, precisamente porque la traducción no es correcta, entonces parece que la Biblia se contradice. ¿Okay? Pero, ¿cómo sabemos qué es lo original? Bueno, yo no soy la persona encargada de hacer esto, no es mi trabajo, pero sí aclarar situaciones que el Señor me da. Por ejemplo, para poder entender el Nuevo Testamento, hay que entender el Antiguo Testamento. Tan simple como eso. Por ejemplo, si en el Antiguo Testamento el Señor menciona 10,000 vacas, en el Nuevo Testamento van a aparecer 10,000 vacas simbólicas. O sea, va a aparecer la esencia de las 10,000 vacas, pero el número es el mismo. El número no cambia. 1 en el Antiguo Testamento es 1, 1 en el Nuevo Testamento es 1. Entonces, en el Antiguo Testamento no aparece la palabra de 200 millones. No existe. Entonces, pero sí existe 10,000. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, Apocalipsis, déjenme enfocarme en el versículo Apocalipsis 9:12 al 21, enfocándonos en el 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Hay una de predicaciones en relación a los 200 millones que es triste, hermanos, es triste. O sea, hay gente hay pastores que hacen estudios en relación a esto y es pura tristeza lo que predican. O sea, es un tutti frutti, básicamente. No lo digo con una forma despectiva, sino más bien triste, porque no es así, hermanos, no es así. Estaba yo mirando a uno de los predicadores famoso en México en relación a los 200 millones y que habla que el ejército que puede tener el país que puede tener esto es China. Entonces, basado en lo que vemos, pues sí, parece, de hecho, a lo mejor hasta yo lo mencioné alguna vez, las únicas dos naciones que pueden tener un ejército de 200 millones es China o la India como nación. Pero como doctrina, por ejemplo, los musulmanes pueden tener un ejército de 200, pero a lo que voy es de que el número 200 millones es irrelevante, hermanos. Es irrelevante porque cuando Juan habla acerca de los 10,000, no 200 millones, o 20,000, o 50,000, o los que sean, no tienen nada que ver. Fíjense bien, no tiene nada que ver con 200 millones de personas que van a venir y nos van a asustar. Nosotros no necesitamos una congregación de 1,000 personas. Con una persona tenemos para que nos asusten cuando Dios nos ha desechado, hermanos. Cuando Dios nos ha desechado. Yo les voy a dar contexto en relación a eso. Juan nunca menciona 200 millones, basado a lo que yo miro. ¿Ok? Basado a lo que yo miro. Como les digo, yo no encuentro la palabra 200 millones en el Antiguo Testamento si no veo por qué debe de estar en el Nuevo Testamento. Tiene que estar, a menos de que haya un libro que no esté en la Biblia que mencione 200 millones. Entonces vamos al versículo. El versículo es Apocalipsis 9:16, pero lo voy a poner aquí en la Biblia paralela, en donde yo miro el significado
de la palabra en sí. So, vamos al 9:16, si mal no recuerdo. En la Biblia de las Américas dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. So, vamos al léxico. En el léxico dice, y el número del ejército de los de a caballo era. La palabra 200 en el griego aparece como dúo. Dúo. Dúo, por ejemplo, en inglés es dos, two. Dúo o do también aparece como 200. O también puede ser ambas. Okay. Son dos, 200 o ambas. Okay. Ese es el significado, okay, del griego al español. Ahora vamos a mirar millones. La palabra millones es aquí en el original es murias. Murias, en la definición es un myriad, grupo de 10,000, un grupo de 10,000 o 10,000. ¿Okay? Un grupo de 10,000 o 10,000. Ese es el. Yo no sé de dónde sacaron 200 millones. No dan los números con la traducción real ahorita. Murias quiere decir a myriad, en inglés, grupo 10,000 o a 10,000. Son 10,000. Ahora, la palabra 10,000 sí aparece en el Antiguo Testamento. Okay. Entonces, fíjense, la palabra 10,000 y la palabra 1,000, por ejemplo, hay un versículo donde, hay varios versículos, pero por ejemplo, cuando David derrotó a Goliat, Saúl era el rey, pero Saúl le tenía miedo a Goliat, porque estaba muy grandote. Le tenía miedo, entonces él no. El único que se atrevió a pelear contra Goliat fue David, pero David porque tenía la unción de Dios. Entonces ya él había derrotado a osos, simbólicamente, y a leones, simbólicamente para nosotros. Entonces David no le tenía miedo a Goliat. David, que es simbólico de Jesús, Goliat es la muerte, hermanos. Simbolismo de la muerte. Cristo derrotó a la muerte. Goliat es el símbolo, la muerte es la esencia. Entonces, cuando pasó eso, cuando David derrotó a Goliat, las mujeres empezaron a cantarle a Saúl. Saúl venció a 1,000 y David a 10,000. Así como Caín se puso triste, le dio envidia acerca de Abel. De igual forma, ahí podemos ver Saúl teniendo la sangre de Caín, o sea, teniendo la simiente de Caín. Se puso celoso de David y lo mató. O sea, lo quería matar. Entonces, ¿por qué? Por celos. Porque David simbólicamente mataba a 10,000. El 10,000 simbólicamente es un número que da el Señor. Vamos a ese número. Entonces, yo quiero aclarar esto. Tenemos la traducción. La traducción en general es buena.
pero sí hay errores. Déjenme decirles la razón de por qué hay errores. La razón de por qué hay errores es porque eventualmente la persona que tiene que traducir la Biblia tiene que ser una persona, eventualmente, que el Señor le dé el entendimiento y que conozca tanto el hebreo como el griego, porque están escritos en los dos, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo sobre todo en griego. Pero tiene que ser una persona que tenga el don de ciencia. ¿Ok? Entonces esos errores que existen en la Biblia, porque los existen, se van a aclarar eventualmente cuando el Señor ponga a una persona a traducir la Biblia como debe de ser, como debe de ser. Y yo pienso que esos días no están lejos. O yo de vez en cuando, yo les digo que este versículo no cuadra con el Antiguo Testamento. Entonces yo tengo que buscar en la traducción, y sí cuadra en este caso, el número de 200 millones, que no aparece en el Antiguo Testamento, pero sí aparece el 10,000. Sí aparecen 10,000. Y déjenme darles algunos versículos en relación a 10,000. Ok. Yo busqué 10,000 en la Reina Valera y aparece 51 veces. Perdón, está combinado de 10 y 10,000. El primero que encuentro es Levítico 26:8. Fíjense lo que dice. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Señor. Cuando tenemos nuestra confianza en el Señor, nosotros no necesitamos más de 100 personas para derrotar a un ejército de 10,000. ¿Okay? Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Entonces, ¿se acuerdan cuando había un endemoniado que tenía una legión de demonios? La legión de demonios inclusive pudiera ser que pudieran ser 500 demonios, 70 veces 7, que simbólicamente 7 por 7, 49, esos son 490 demonios. Entonces, una persona que tiene 400, o sea, el número es irrelevante, ya que sean 490 o que sean 4,000 o que sean 10,000, lo que sea. La razón de por qué los discípulos no pudieron con esos demonios era porque necesitaban estar al 100 con Jesús. O sea, una vez que Jesús resucitó y ellos recibieron el poder, ya lo tenían cuando andaban predicando, pero no tenían todavía el entendimiento. Entonces ya una vez que tuvieron el entendimiento, tenían el poder. Entonces ya una persona endemoniada con 490 demonios o 4,000 o 10,000, con la oración de Pedro es suficiente para sacar los demonios. O sea, una legión de demonios de una persona. Tan simple como eso. Entonces, en el contexto de Apocalipsis 9, lo vamos a estudiar, resulta que es cuando el Señor nos entrega. Cuando el Señor nos entrega, hermanos, no necesitamos un ejército de 10,000 para que nos espante. Una persona espanta a 1,000 personas. Tan simple como eso. Fíjense bien. Ahorita vamos a regresar a Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1,000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado. Vamos a ver literalmente. Podemos ver, por ejemplo, cuando ISIS, los terroristas
musulmanes, ISIS o ISIS, cómo espantaban a miles de personas, porque les cortaban la cabeza, hermanos, les cortaban la cabeza. Entonces, por ejemplo, si había 10,000 cristianos en un pueblo, solamente ocupaban 2 personas de ISIS para asustarlos, para salir espantados del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios los había entregado. Ahora, eso es lo que sí vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Eso es en lo físico. Eso es en lo físico. Pero vamos a ver cómo es el castigo de Dios cuando hay desobediencia. Todavía hay pastores que dicen que Dios no castiga. Yo no sé de dónde sacan tantas cosas, hermanos. Fíjense bien lo que dice, y lo vamos a estudiar. Fíjense bien lo que dice Pablo, el que haya escrito Hebreos. Fíjense bien. En el contexto, solamente les voy a dar el contexto, después nos vamos a enfocar en el texto, después nos metemos al contexto. En el 26. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Jesús es la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahorita nos vamos a ir a Deuteronomio 28 y vamos a leer Deuteronomio 32. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Okay. Fíjense bien el castigo que Dios les dio a las personas que desobedecieron los 10 mandamientos. ¿Ok? Vamos a Deuteronomio 28. Vamos a leer de él. Déjenme ver, Deuteronomio. Déjenme ver si lo puse. Sí, lo puse todo. Deuteronomio 28, aunque creo que no es todo. Primero nos vamos a enfocar en la desobediencia. Del 1 al 14, eso lo dejamos para después. Vamos a empezar en el 15. ¿Okay? Esto fue lo que Dios hizo contra el pueblo de Israel por desobedecer, por no aprenderse los 10 mandamientos y vivirlos. ¿Okay? Y enseñarlos. Era primero aprendérselos y luego ponerlos en práctica y luego enseñarlos. Esas 3 cosas. Este es el castigo. Esto es lo que sufrieron literalmente. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Fíjense bien. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado.
Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. Tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. No habrá, eso pasó literalmente. Ahora las fieras que vienen contra nosotros son los demonios. No necesitamos un ejército que nos espante. Los demonios a nuestra mente. Fíjense bien. Aquí está hablando hasta de locura, hermanos. Una persona, vamos a decir, que tiene paranoia, son demonios. Jehová, y no habrá quien los espante. O sea, Jesús no los va a espantar. ¿Por qué? Porque lo dejaste. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no te pueda ser curado. ¿Okay? Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Déjame hacerte una pausa aquí. Todo esto pasa en estas generaciones en contra de la iglesia, hermano, pero también es simbólico. Es simbólico. O sea, yo les voy a mencionar aquí lo que me pasó a mí de esto. ¿Por qué? Porque dejé al Señor. ¿Ok? Tu buey será matado delante de tus ojos. O sea, podemos regresar a Cristo. Mientras estemos aquí, podemos regresar a Cristo, hermanos. Podemos. Porque la misericordia de Él es grande. Pero hay que regresarnos. De hecho, lo dice Apocalipsis también. Y ni aún así se arrepintieron. Y menciona 4 pecados. Ahorita los vamos a ver. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti y no te será devuelto. Se ocupaba el buey para sembrar y se ocupaba el burro, para el asno, para cargar las cosas pesadas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Y tus ojos lo verán. Eso le pasó al rey en el tiempo de Jeremías. Sométete a Nabucodonosor. Y él dijo, no, yo no me voy a someter. ¿Qué fue lo último que vio? La muerte de sus hijos. Nabucodonosor le sacó los ojos. ¿Qué fue lo último que vio? Cómo mataban a sus hijos. Eso pasó literalmente, hermano. Esto suena como un Dios así. No, ¿por qué? Porque no estaba amando. Porque no estaban amando. ¿Y cuál era el pecado que sobresalió? Primero lo dejaron a él. Primero. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Me dejaron a mí. Y el pecado que más sobresalía era el adulterio, hermanos. El adulterio. Dice, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ello todo el día y no habrá fuerza en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste. O sea, trabajas para otras personas. Y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Ahí está, la locura. Enloquecerás.
Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado o sanado. Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti. El rey en este caso es simbólico, es Satanás, es Satanás. A nación que no conociste ni tú ni tus padres servirás y allá servirás a dioses ajenos. Eso pasó en tiempos de Jeremías. Al palo y a la piedra, o sea, a lo vano. Y serás motivo de horror. Y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, recogerás poco. Vayan y vean Ageo 2, 1 y 2. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Gente que se enfoca en las riquezas, riquezas, riquezas. Yo ayer estaba mirando un poco en relación al expresidente Luis Echeverría, todo el dinero que juntó, ahí se quedó. El negro Durazo igualmente. O sea, todo el que cosecha al último no disfrutan sus riquezas, porque las riquezas son vanas. Y tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Toda tu arboleda y el fruto, aquí incluye, yo tengo hijos, pero también incluye mis hijos espirituales. Eso les conviene que también ustedes oren por mí, mis hijos espirituales. ¿Por qué? Para siempre estar en la verdad, hermanos. Siempre estar en la verdad. Ahora, Cristo vino y dijo, hay algo nuevo ahí en donde dice, el pecado del padre ya no lo va a llevar el hijo. Y el pecado del hijo ya no lo va a llevar el padre. Pero si yo siempre les digo, si yo oro por ustedes, ustedes oren por mí también. Nosotros somos uno, somos una sola iglesia. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla y por tu descendencia para siempre. Pausa. Todo esto se cumple en una sola oración, en el Nuevo Testamento. Maldito el que predica un evangelio diferente, dice Pablo. Maldito el que predique un evangelio diferente. Pero también somos malditos si no vivimos el evangelio, hermanos. Porque una cosa es decir que creemos y otra cosa es si lo hacemos o no. Una cosa es creerlo y vivirlo y otra cosa es nada más decirlo. Hay que vivirlo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, con alegría y con gozo de corazón. ¿Quién es el que nos da la alegría? Jesús, nuestro Padre Dios. ¿Quién nos da el gozo del corazón? Por ejemplo, cuando vino la amargura en contra de Job, que es una representación de la iglesia, nosotros somos Job cuando somos justificados, somos justos en Jesús por la fe. Entonces, cuando viene algo en contra de nosotros, debemos de estar alegres y debemos de gozarnos. Por eso yo les digo, viene algo contra nosotros, gócense, porque es Satanás atacándolo por cuestiones de que amas a Jesús. Ya una vez que tienes el entendimiento, viene, te ataca con tus hijos, con tu esposa, con tu salud, ¿Qué tienes que hacer? Gozarte y no hacer lo que hizo Job. ¡Ay! ¿Para qué nací? Mejor ni hubiera nacido, mejor ni hubiera nacido. ¿Para qué vine a este mundo? Nomás vine a sufrir yo, pobre de mí. Entonces viene el Señor y le dice, a ver,
Job, ven, vamos a platicar. Fájate, le dice, fájate. Entonces le empieza a decir, me vas a condenar tú a mí, porque esto lo hice yo, lo hice yo. Me vas a condenar tú a mí para justificarte tú. O sea, me estás diciendo que tú eres más bueno que yo. Y ahí está la enseñanza. ¿Quién murió por nosotros? Murió Jesús. Por nosotros, para ya no sufrir. Entonces, ¿por qué Job sufrió? Porque no tenía entendimiento eventualmente. No tenía el entendimiento. Porque los hijos que se mueren, no se mueren. No se mueren. Se mueren, o sea, duermen. Señor, el que tú amas está enfermo. Ah, esa enfermedad no es de muerte. Ah, entonces va a sanar, va a estar bien. Y Jesús les dice, Lázaro murió. Y se quedó 2 días más ahí. O sea, la muerte es una enfermedad, pero no es de muerte. Cuando seguimos a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la tumba? Lo resucitó. O sea, estaba dormido Lázaro, no estaba muerto, estaba dormido. Entonces, fíjense, ¿ok? Por cuanto no serviste con tu corazón a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Fíjense cómo le sirve a una persona cristiana cuando Dios la entrega. ¿Qué anda pasando? Anda afanado, queriendo tener cosas. ¿Para quién está trabajando? Para Satanás. Que yo quiero un carro, que yo quiero una casota, que yo quiero otra casa, que quiero una en Europa, que quiero... Eso es trabajar para Satanás. Eso es lo que quieren los demonios. Los demonios quieren sexo, quieren... no importa, hombre. No te vas a morir, Dios es bueno. Ese es Satanás engañando a las personas. O sea, quieren mundo. Los demonios quieren mundo. Pero ¿quién nos entregó? Dios. ¿Por qué? Porque lo dejaste. Por eso yo les digo, nunca se aparten de Cristo, hermanos. Nunca se aparten de Él. Porque estas cosas le pasaron a los que les dijeron los 10 mandamientos. Yo ya les leí Hebreos. Servirás por tanto a tus enemigos. Hay gente que se la pasa ahí para trabajar, para pagar impuestos. Eso me pasó a mí. Que enviara Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez. Eso me pasó a mí. O sea, hambre de palabra de Dios. Desnudo. Andaba yo desnudo. Y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, demonios, del extremo de la tierra que vuelve como águila, cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro. Los demonios son fieros, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Ahora, aquí simbólicamente, ¿quién fue? Fue Nabucodonosor con su ejército, fue Siria con su ejército. Ya habían sido oprimidos por Egipto. Y estas naciones las menciona Juan. Comerá el fruto de tu bestia. O sea, como andas como bestia trabajando para las cosas de este mundo, el diablo se las come. O sea, te la pasas pagando impuestos, andas pagando para pagar tus tarjetas y nunca te alcanza el dinero. Te dan ganas más y no te alcanza. ¿Por qué? Porque gastas más. ¿Por qué? Porque Dios te entregó. Esto pasa con todos, hermanos. Estas cosas nos pasan a nosotros, no todas. A mí no me han pasado todo. Yo no, aunque sí hemos andado como bestias. Todos somos como bestias. Hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte.
Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en quien tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas las ciudades. ¿Cuántas personas hay que tienen sus casotas y tienen unas bardotas así bien grandes para protegerse? Y vienen, los secuestran y les bajan la lana, los dejan desnudos y luego viven con miedos. ¿Por qué? Porque prefieren el mundo. Dejaron, aquí estamos hablando de cristianos, y dejaron a Cristo. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. Aquí habla, vamos a decir, hay canibalismo, pero el canibalismo es simbólico, hermanos, es simbólico. O sea, cuando dice, comes a tus hijos, o sea, te la pasas peleando con tus hijos. No, eres un desgraciado, eres como tu padre, bien flojo, malentendido. Y a otros, no, eres como tu madre, una prostituta. Y eso es. ¿Quién hace eso? Dios. ¿Por qué? Por haber dejado al Señor. Eso pasa, hermanos. O sea, comer el fruto de tu vientre, eso es. Y la carne de tus hijos y de tus hijas. En el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, el hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, esto también lo menciona el Apocalipsis, mirará con malos ojos a su hermano. Ahorita hay muchas personas, muchos hombres tiernos y delicados que están haciendo esto. A la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaran, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá a todas las ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno. Esos eran los fariseos, hermanos. La tierna y delicada eran los fariseos. O sea, nunca tuvieron entendimiento. Ay, no, ay, lávate las manos. Ay, no toques eso. Ay, no me toque la sombra de un pagano. Eran muy tiernos y delicados, pero eran una bola de hipócritas que iban y se metían con prostitutas, tenían sexo con ellas, pero acá por fuera aparentaban que eran unos santos. Pero Dios hizo eso, ¿por qué? Porque dejaron al Señor. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Antes de Nabucodonosor conquistar a Israel, Jerusalén, los tuvo cercados, no podían salir por sus cosechas. ¿Qué cree que comieron los israelitas? Se comieron a sus hijos, literalmente, hermanos. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en el libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto, las 10 plagas, delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de este, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido, hasta que perezcas, hasta que mueras a las cosas de este mundo, o literalmente hasta que te mueras. Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido y quedarán pocos en número. Eso fue lo que pasó en tiempo de Jeremías. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en hacerlos bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entrar para tomar posesión de ella, cuando eventualmente venga Cristo, que es la tierra prometida, la verdadera tierra prometida, ya no la figura, la sombra, sino la esencia.
Pero yo siempre les he dicho, nosotros podemos entrar a la tierra prometida ya ahorita, pero sí, para no presumir que nosotros somos mejores que otros. Dice Pablo, menciona lo que está escrito en el libro de Isaías y lo que dice en el libro de los Salmos, todos me dejaron, todos pecamos, todos nos desviamos, a una nos hicimos como bestias. Pero ya una vez que pasan esas cosas, en la medida que va montando la maldad, así es como el Señor nos destruye, para aborrecer las cosas de este mundo, para hacernos ver que en realidad no andamos caminando bien. Entonces Él nos rescata, Él nos llama, pero necesitamos acudir al llamado, hermano. Así como Jehová se gozaba en hacerles bien y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarlos y en destruirlos. Y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Eso le pasó a la nación que salió de Egipto. No entraron en la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. Josué entró, Caleb entró. Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Hay gente que vive aquí sin que haya personas siguiéndolos. Tienen miedos, ¿por qué? Porque son pensamientos que ponen los demonios. Te van a matar, te van a secuestrar, te va a pegar el coronavirus, te vas a morir de esto, te vas a morir. Y no tienen paz. Y se vuelven locos. ¿Por qué? Porque dejaron a Jesús. Dejaron a Jesús. Esto es real, hermano. Esto es real. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera como la tarde? A la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en aves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. No habrá quien los compre. Ahora vamos a Deuteronomio 32. ¿Ok? Deuteronomio 32. Fíjense bien. ¿Ok? Del 1 al 47. Escuchad, cielos. Ya estudiamos lo que es cielos. ¿Ok? Y lo que es la tierra, eso ya lo estudiamos. Escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Ahí está. Destilará como el rocío mi razonamiento. Eso yo lo comparto, hermano, con ustedes. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Por cuando proclamamos a Cristo, proclamamos a nuestro Padre Dios. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús, cuya obra es perfecta. ¿Cuál obra? La que Él vivió y la que Él sufrió, por la cual murió y resucitó. Es perfecta esa obra. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Eso somos nosotros. Así pagáis a Jehová. Pueblo loco e ignorante, eso somos cuando nos apartamos de Él. Pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones,
Cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Lo protegió del faraón y de su ejército cuando lo venían persiguiendo. Puso una columna de fuego para que no la atravesara. Puso el mar, puso lo profundo del mar para separarlos. Cuando ellos pasaron como en tierra seca. Eso es Cristo, hermano, eso es ser bautizados en Cristo. Y cuando venía el ejército del faraón, todos murieron ahogados. Y cuando llegaron al desierto, el Señor los protegió. Pero ¿qué hicieron una y otra vez? Él los guardaba como a la niña de su ojo, como el águila que existe su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupara miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, corneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurín y tiró coces. Este fue el versículo que usó Cristo cuando le dijo a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Duro es dar. Qué duro es dar contra el ¿cómo es? Darle en donde le dolía al caballo, donde le picaban. Aquí está, pues pero engordó Jesurón, aquí simbólicamente Jesurón es Pablo, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. O sea, Saulo andaba bien envanecido con la ley. Con la ley. O sea, en el tiempo de Jeremías, y no fue la única. O sea, siempre andaban presumiendo: nosotros somos los hijos descendientes de Abraham, nosotros estos y nosotros, y despreciaban a los demás cuando en realidad les tenían que predicar los 10 mandamientos. El que cree ser algo no siendo nada se engaña a sí mismo, pero ellos no entendieron. Te engordaste, te cubriste de grasa, o sea, te llenaste de orgullo, Israel. ¿Y qué hiciste? Abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Menospreciaste a Cristo. Menosprecias a Cristo cuando tú te quieres justificar con un evangelio diferente. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, este mundo. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste de Jesús. Te has olvidado de tu Creador. Y lo vio Jehová, el Padre, nuestro Padre, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Eso es también cuando nos menosprecian a nosotros que andamos predicando la palabra de Dios y nos desprecian. La ira de Dios viene contra estas personas que no se quieren arrepentir. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Aquí la gente, usualmente los evangélicos, piensan en los católicos: sí, porque siempre le reza a la Virgen, sí, porque le anda pidiendo a San Ignacio de Loyola, o a San Ignacio, o al que sea. Pero no entienden
que los dioses de este mundo, amor, fíjense bien, el amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. Esa es la idolatría más grande. Y la del ego, o sea, ¿para qué queremos dinero? Oh, para presumir que yo tengo buenos carros, buenas casas, que me voy de vacaciones. O sea, es para presumir. Cuando en realidad el que nos da la verdadera alegría es Cristo en nuestros corazones. Fíjense lo que dice el Señor. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. So viene Jesús y les dice, vayan a predicarle a todo mundo. Resulta que nosotros somos esa nación insensata. Entonces un judaizante odia a un cristiano, lo odia. ¿Por qué? Porque está celoso. Está celoso. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. El Seol es aquí, hermanos, donde vivimos. Este es el Seol, lugar de muertos, muertos en sus pecados. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo, dice el Señor, yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Falsas doctrinas. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho. El niño de pecho es la persona que apenas anda comenzando la carrera. Como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que diga, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Aquí está, fíjense bien. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000? Cuando Dios nos desecha, ¿cuántos necesitamos para que nos... a 1000? Vamos a decir que nos reunimos 1000 en una iglesia, pero andamos en la idolatría. Dios quiere que tengas mucho dinero y que tengas muchas cosas en este mundo. ¿Sí? Imagínense una congregación de 10,000 personas. Una sola persona ocupa para asustarlos. Una sola. ¿Cómo podría perseguir a uno a 1000? Y 2 hacer huir a 10,000. 1 a 1000 y 2 a 10,000. Imagínense 2 demonios. Yo escuché a un predicador que tuvo un sueño. El Señor le estaba hablando y le estaba hablando, o sea, pero no entendía el sueño. Y andaba diciendo ahí, no, pues es que yo miré una persona ahí, unos morenos, él es blanco. Yo miré y siguieron a estas personas y los llevaron por aquí, por allá. Y entonces él le dice a la congregación, no, pues vamos a armarnos de armas, por si vienen contra nosotros, para defendernos. Y a lo mejor la persona que le iba siguiendo, a lo mejor fue pura casualidad. Fue pura casualidad. Y asustó a toda una congregación que no llega a los 10,000. Una persona puede espantar 2 personas pueden espantar a 10,000. 2 demonios simples ahí pueden espantar una congregación de 10,000 personas. Con un simple ¡bu! ¡Ay! ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Fíjense bien. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer a 10,000? Esto lo menciona el Salmo 91, ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000? Si su roca, Jesús, no los hubiera vendido y Jehová no los hubiera entregado, Jesús y el Padre, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Fíjense, los
Los musulmanes tienen una roca a la que ellos veneran o adoran. Está en Arabia Saudita. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? El orgullo, hermanos, el orgullo. Muchas personas dicen, no, es que eran homosexuales. No, orgullo, el orgullo, hermanos. Olvídense de homosexualismo, no. Orgullo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen. O sea, no aman a su prójimo. No aman a su prójimo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Veneno de serpientes es su vino. Ahí está. Oh, pues esto es lo que dice Pablo en Romanos 3. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿Y cuál es el contexto de lo que viene diciendo Pablo? Los que predican los 10 mandamientos, los que predican la ley y la circuncisión. El que predica el catolicismo es esto, es un ponzoñoso. O sea, el de hueso colorado. No, tienes que ir a misa y tienes que cumplir los 10 mandamientos. O sea, si tú no los cumples, hombre, no seas hipócrita. Tú te quieres justificar por cumplir los 10 mandamientos. No entiendes que Jesús vino y Él pagó por nuestros pecados. Tú eres un pecador igual que yo. Sigue a Cristo, entonces vas a poder amar a tu hermano. Porque tú estás viviendo un evangelio diferente y maldito el que enseña un evangelio diferente. Hay católicos que siguen a estas personas, pero hay personas que en realidad vienen vestidos como ovejas, pero son lobos. Los hay. Yo les he dicho, hay sacerdotes que aman, sí los hay. Porque hay sacerdotes que no se enfocan tanto en la ley. Los hay, yo los conocí. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Fíjense este versículo. ¿Cómo podemos abrir para mirar ese tesoro? Es a través de Jesús. Ahí es donde está el sello. Entonces, cuando sigues a Jesús, entonces vas a poder entender la palabra de Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Ahí está. Aflicción. Acuérdense de eso, aflicción. Y esto es para todo ser humano, hermanos. Para todos, porque todos dejamos a Cristo. Todos somos presumidos, eventualmente. Todos pensamos que somos buenos, eventualmente. Porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, ahí ya cuando se le quita el orgullo, ahí a ver tú que andaba. Yo les digo, y por eso lo comparto, yo no lo digo para que se burlen de mí o para que se burlen de mi esposa, pero yo andaba ahí, no, yo le voy a predicar a la gente, le voy a enseñar cómo ser buen padre, cómo ser buen esposo, para que la gente no se divorcie. Y venía yo presumiendo ahí, no, ya leía John Gray, no, ya leía no, ya leía el otro. Voy a compartir también versículos de la Biblia. Y ándale, que cuando ya estaba cerquita ahí, y ya digo, ya voy a hacer mi trabajo ahora sí para ayudar a la gente, para que ya no se divorcie. Y llego y encuentro una conversación en donde mi esposa le dice a Ramón, a un Ramón ficticio, así inventado, te quiero mucho, mi amor. Oye, desgraciado, ni siquiera a mí me dices eso. Porque eso dice la palabra de Dios. Imagínate, se acabó mi familia, se me acabó mi escuela, lo que iba a predicar, se me acabó mi carrera, se me acabó todo. ¿Por qué? Porque andaba persiguiendo, andaba en la idolatría, dejé a Jesús. Por eso me pasó eso. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando viere que la fuerza apareció, entonces ahí donde yo andaba ahí trabajando para mi esposa y para mis hijos, de repente pues se me acabó la fuerza. Se me acabó.
y morí. Se me quitó toda esa motivación de dinero, posesiones, y para mis hijos hay que ser buen padre, hay que dar cosas a los hijos. Y ya cuando andaba ahí, esto es lo que dice el Señor: ¿dónde está tu Dios? ¿En dónde te refugiabas? Ay, Señor. Yo no lo entendía, yo no sabía esto. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. ¿Qué no dice la palabra de Dios? Vas a andar trabajando y otro se va a acostar con tu esposa. Eso dice la palabra. Eso me pasó a mí. Eso me pasó a mí. Y no un día ni 2 días. Ya tiene como 20 años acostándose con él. ¿Qué dice Jesús en relación a eso? Bendice a tus enemigos. Yo tengo 20 años orando por esta persona. Porque eso dice la palabra de Dios, hermanos. No porque yo sea bueno, no lo soy, no lo soy. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vivo de sus liberaciones. Eso andaba haciendo yo. Levántense que os ayudan y os defiendan. Ved ahora que yo soy. ¿Quién es el yo soy? Jesús. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Él me sanó, hermanos. Él me sanó. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. A los que le aborrecen, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de la larga cabellera del enemigo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. Porque a los profetas que él mandó, los mataban. Y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun, este fue el que entró en la tierra prometida, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Josué entró en la tierra prometida, que era simbólica. Hagan esto. Esto es para la iglesia, hermanos. Esto es para la iglesia. Porque no os es cosa, fíjense, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Tenemos que llegar a la tierra prometida, hermanos. Ya les dije, yo estoy en la tierra prometida, simbólica. Yo ya tengo gozo en el Señor, pero debo de permanecer. Pero la verdadera tierra prometida espiritual es cuando esté junto a Él y le vea cara a cara, y yo le vea a Él como es, y yo pueda mirar ahí como, o sea, cuando sea igual que Él. Eso es lo que dice Juan. Entonces le veré tal como Él es. O sea, cuando venga en su segunda venida. Que es, o sea, eventualmente vamos a poder estar al Señor. Y entonces los que lo negaron, esa es la séptima plaga, el tercer ay, se van a apartar avergonzados porque lo negaron. O sea, si nunca se arrepintieron en este mundo y murieron sin Cristo, cuando despierten se van a ver apartados del paraíso y se van a ver expuestos, o sea, alejados de Dios, de Cristo.
Ese es el séptimo castigo. Ajá. Entonces, fíjense bien, ahora vamos a las bendiciones. Yo ahorita les hablé de puras malas. Pero fíjense, si seguimos a Cristo, si seguimos a Cristo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos tenemos? Dos. Ama a Cristo y ama a la iglesia, tan simple como eso. Honra a Cristo. Él murió por ti, no te quieras justificar tú. Él murió por ti. Ya una vez que reconoces que eres pecador y eres justificado por creer en Cristo, ya, estás cumpliendo el primero. ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Perdona a tu prójimo. Entonces, una persona que no quiere perdonar a su prójimo, como en mi caso, si yo no perdono a Ramón que se metió con mi esposa, me va peor. Me va a ir peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer con Caín? Tengo que bendecirlo. Pero a Caín lo juzga Dios. Lo juzga Dios, no yo. Mi trabajo es pedir por él. Bendigan a los que los maldicen. Y de hecho un día hasta me maldijeron los dos. Mi esposa ahí le digo, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. El que me maldiga a mí nadie me puede maldecir porque yo le pertenezco. El que maldice a Israel, vamos, un caso sencillo. Chávez maldijo a Israel en la carne. Yo maldigo al pueblo de Israel. Por ahí una persona le profetizó, te vas a morir. Tú no puedes decir esas cosas en contra del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en la carne. Imagínate en el espíritu maldecir al pueblo de Israel. El que le maldiga a Israel, la maldición no llega sobre Israel, al contrario, se le regresa. Entonces, uno bendice, pero ya los de afuera los juzga Dios. No es de nosotros el juzgar a las personas que están afuera. Podemos juzgar dentro de la iglesia. En la iglesia, si yo veo que Ramón, que es iglesia, le anda faltando a la esposa de Panchito y a la esposa de Panchito le da vergüenza, no sabe cómo lidiar con ese problema, pero yo vengo y le digo a Ramón, cálmate, respeta a la hermana Panchita, ¿por qué le faltas al respeto? Tengo la autoridad de hacerlo. ¿A usted qué le importa? Ramón, arrepiéntete. No, a ti qué te importa. Entonces yo le digo, vengo a lo mejor con otra persona, le digo, mira, ven. Está la esposa, pero le llamo a otra persona, ven. Mira, aquí está Ramón, le anda faltando a Panchita, la esposa de Panchito. Hermano, arrepiéntase. No, ¿a usted qué les importa? A mí me gusta y el Señor me dijo que va a ser para mí. Entonces ya de ahí no obedece, entonces le decimos a toda la congregación. Entonces hay que decirle al pastor, al que está a cargo de la congregación, para que se lo diga a toda la iglesia. Miren, Ramón anda persiguiendo a la esposa de Panchito, tiene que hablar con Panchito, no te aceleres, no te vayas a pelear, tienes que bendecir al que te maldice. Está bien. Entonces a Ramón queda expulsado de esta congregación. Ramón, ya no puedes venir a esta congregación. Y se le expulsa. No, que yo quiero venir. No puedes venir aquí. Entonces, si él se aferra, ¿puede la iglesia llamarle a la policía? Sí, porque ya Ramón no es iglesia. No es iglesia. Entonces, el pastor o cualquiera le puede llamar, oiga, aquí viene una persona que no es admitida. O sea, porque viene a provocar problemas. Entonces la policía puede venir o se puede poner una orden de restricción, no te puedes arrimar a esta congregación tantos metros. Esas autoridades las puso Dios. Que es diferente, por ejemplo, de que si Panchito tiene un problema con Juanito, pues no hay que llamarle a la policía. O sea, no, ese problema se
se soluciona en la iglesia. Panchito dice, no, pues yo le presté a Juanito y no me quiere pagar. A ver, Juanito, ven, pues te prestó o no te prestó. Sí, bueno, pues págale, ¿por qué no le has pagado? No, pues no tengo dinero. Entonces, en realidad, Juanito no tiene dinero para pagarle. Entonces, ¿qué tiene? Entonces resulta que yo tengo dinero. Y yo hago, no, pues hazle ahí como tú puedas, Juanito, y yo me voy. No, si yo tengo dinero para ayudar a Juanito para que pague la deuda, hermano, yo le voy a regalar los $1,000 que le debe a Panchito, se los regalo, él le paga y todos contentos. Así es como debe de estar la iglesia. Pero si Juanito en realidad está transeando a todo mundo, ahí ya resulta que Juanito le debe a Panchito, a Menanguito y a todo mundo ahí. No, oye, no, Juanito, te estás pasando de listo, o sea, no estás amando. Tú eres un idólatra, en realidad andas buscando bajarle la feria aquí a todo mundo. Algo estás haciendo mal, no estás siguiendo al Señor. Hay que predicarle el Evangelio una vez más. Arrepiéntete, sigue al Señor y el Señor va a proveer para que no andes robando. Y así Juanito dice, no, pues sí, en realidad, pues yo de alguna forma siento que la iglesia me tiene que ayudar, sí, pero no para que los estés transeando. Y resulta que por allá te miró alguien que te andas gastando el dinero en la cantina. Eso no está bien, Juanito, pues ponte las pilas. Ponte las pilas. Entonces todos oramos por Juanito para que el Señor le aumente su fe. Esos problemas se solucionan en la iglesia. Pero si Juanito se pone como Ramón y se pone a pelear con todo el mundo, también se le expulsa de la iglesia. O sea, en la iglesia debe de haber paz, hermanos. Debe de haber paz. Entonces una persona, siempre va a haber personas que van a venir a pelear, se les expulsa, tan simple como eso. Entonces una persona que ya sale de la iglesia, ya no es iglesia. Fíjense, aconteciera que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos esos mandamientos que yo te prescribo hoy, los dos que les dije, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendita serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. El fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, bendita serán tu canasta, tu artesana de amasar, bendita serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová, no nosotros, ¿ok? Que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos subirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. Él es el que nos confirma, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, honrar a Cristo y amar a mi prójimo, y anduvieres en sus caminos. Jesús dijo, yo soy el camino. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. No dinero, no cosas de este mundo, en bienes. Las almas, hermanos, las almas. Para empezar, las almas de mis hermanos. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Ese es Cristo. El cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Yo estoy seguro que a las personas que yo les predico y siguen estas predicaciones, es promesa de Dios. A mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda de que están siendo bendecidos ustedes. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces, ¿se fijan? Estas son las bendiciones, son promesas de Dios.
Entonces alguien dijera, no, hermano, eso es para los que cumplen los 10 mandamientos. No, o sea, claro, esto le aplica a Jesús. Pero así como está escrito en el libro de la carta a los Hebreos, en relación de la ley, que habla de la ley, imagínate si estas son bendiciones para los que cumplen la ley, imagínate para los que siguen a Cristo, que es más, porque la ley fue magnificada. La ley fue magnificada. Vamos al contexto. Lean de contexto de Hebreos 10 del 1 al 31. ¿Ok? Ese es el contexto. Yo solamente les dije la advertencia al que peca deliberadamente del 26 al 31. Pero ustedes lean el contexto. Que en todo caso es seguir a Cristo, obedecerlo a Él. Fíjense lo que dice el Salmo 91, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, en quien confío. Él te librará, Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo estoy seguro en el Señor. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. No lo temo. No temerás ni saeta que vuele de día. Las saetas son las flechas que avientan la gente. Nah, este es un hereje. O sea, palabras que dice la gente. Nos dicen que somos falsos profetas, que somos herejes, que no tememos eso. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Por ejemplo, en lo material, ¿qué es lo material? La pestilencia, el coronavirus. Eso es en lo material. Pero está un coronavirus que es una falsa doctrina. Ni tememos una falsa doctrina, ni tememos el coronavirus. No lo tememos. Ni mortandad que en medio del día destruya. Fíjense bien aquí. Ya leímos Deuteronomio 32 y Deuteronomio 28. Y yo les leía acerca de, tú le vas a tener 2, espantan a 10,000. Y fíjense, aquí está lo que menciona, lo que ya estaba escrito. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. Pero a ti no llegará. A ti no llegará. O sea, hay una iglesia, por decir, de 1,000 personas y todas cayeron. Todos están bajo la maldición. Pero no solamente la de 1,000, sino también la de 10,000. Hay iglesias de 10,000, hay congregaciones de 10,000 personas que siguen un evangelio diferente. Mas a ti no llegará. Entonces ocupas 2 cosas. Ya somos justificados en Cristo Jesús. Ya lo somos. Seguimos a Jesús. Hay que permanecer en Jesús. Pero hay que dar fruto. Hay que dar fruto. No estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, pero no estamos sin ley. Tenemos la ley de Cristo. Y Cristo dijo, ámense los unos a los otros. Bendice al que te maldice. No juzgues con la ley. No uses la ley para juzgar a las personas. No uses la ley. Pero sí tenemos la ley de Cristo. ¿Qué dice Cristo? Ámense los unos a los otros. Entonces el enfoque, hermano, usted no está amando. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar. Entonces eso lo podemos predicar. Pero primero hay que amar nosotros. Se debe de manifestar que nosotros estamos amando a nuestro prójimo. Lo que sale de nuestra boca y lo que hacemos. Entonces, las personas que dejan a Cristo, tú los vas a ver a caer. 1,000 y 10,000. Mas a ti no llega.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ahí está, hermano. Por eso yo siempre les digo, yo lo veo. Yo veo las personas que se quieren justificar con sus obras y uno les habla de Cristo, de la justificación en Cristo. Y dicen, no, yo nací católico, mi abuelo era católico, mi bisabuelo era católico, yo me voy a morir católico. O sea, está bien, sea católico, pero déjeme explicarle en relación al Evangelio. Nosotros no somos salvos por las obras, sino por la fe. Usted ya que en Cristo, sí, yo también. Entonces, no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el favor de Dios, excepto que usted confíe en que Cristo ya murió por sus pecados. Él es el que lo justifica, no usted. No, yo quiero ir a misa porque a mí se me enseñó que yo debo de ir a misa y si no voy, entonces me debo de confesar. No, no es por eso. No, pero yo así soy. Ok, pues. Entonces, ¿qué pasa? No es que luego empiezan a caer como moscas, no, pero eventualmente pasa un año, pasan 2 años. Entonces eventualmente lo es. Y empiezan a caer como moscas. ¡Ay! Uno por aquí, otro por acá. ¡Ay! Y entonces, ¿por qué Dios eso? Porque está doblegando su orgullo. Está doblegando su orgullo. Yo hablo con esas personas que ya les vino otra plaga y vengo y les vuelvo a predicar el evangelio y no quieren. No, yo soy de hueso colorado y yo voy a seguir yendo a misa y yo le voy y no quieren escuchar. Y ve uno males y males. Entonces hay gente que se muere así y nunca tuvieron paz. Y mienten porque te dicen, yo tengo paz. No la tienes, pues si me acabas de hablar para decirme que no tienes paz. Por Dios, ¿por qué te engañas tú mismo? No tienes paz, me estás hablando para decirme que ore por ti porque estás sufriendo mucho. Entonces, eso no es tener paz. No te engañes a ti mismo. Ya deja el orgullo y reconoce que la sangre de Cristo es suficiente para lavarte de todos tus pecados. Es suficiente, no ocupas más. Oh, no, Señor, yo voy a ir a misa para completar la obra. No, ya es suficiente. Ve a misa para escuchar la palabra de Dios, pero no es para justificación. Ya eres justo delante de Dios. Ya eres justo. Yo nunca le he dicho a la gente no vayas a misa. En misa se lee la palabra de Dios. Ahí está Dios. Pero no es por ir a misa que te ganas el favor de Dios. Que te ganes la salvación, la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tan simple como eso. Y no quieren, entonces ahí los miras. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Entonces, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Romanos 5, no. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Pues a sus ángeles, ahí está el Espíritu, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Son los ángeles? Me están diciendo esto, me dicen esto, me dicen esto, me dicen esto, me dicen esto. Estoy siendo guiado por los ángeles, que es el Espíritu Santo. Están los ángeles, siempre se los digo, y está el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en jerarquía, a Jehová, el ángel de Jehová lo podemos adorar. A los ángeles, Gabriel, a Miguel, a ellos no. Ellos son siervos, como nosotros. Entonces, los ángeles, o sea, por decir Gabriel, Miguel, los ángeles van y están en presencia de Dios. Y ellos hacen lo que Dios dice. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y en lugar de yo
bendecir a Ramón, que se acuesta con mi esposa. Yo lo maldigo, no, no. Y viene y me dice Gabriel, o un ángel me dice, perdona a Ramón, que se acuesta con tu esposa. Bendícelo. Yo digo, no, no, mejor lo agarro del pescuezo y le digo, Señor, hazme justicia, hazme. Y yo lo maldigo. Entonces el ángel que está conmigo va a la presencia de nuestro Padre Dios y le dice, pues allá que él no quiere perdonar. Entonces dice, tráiganmelo. Imagínate estar en presencia del Señor. Siervo malvado, ¿no te perdoné todos tus pecados? ¿No deberías de tú haber hecho lo mismo con Ramón? Porque resulta que yo mandé a los demonios para que le pusieran la mente a Ramón para que se acostara con tu esposa porque me dejaste. ¿Qué le voy a decir yo al Señor? ¿Qué le voy a decir? ¿A poco le voy a decir, Señor, pero ¿para qué hiciste? ¿Para qué permitiste? Porque tú me dejaste. Está bien, Señor. Entonces debemos de perdonar, hermanos. Una persona que no perdona no conoce a Dios todavía. No conoce a Dios todavía. Pues a sus ángeles o su espíritu mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos o en el camino de Cristo. Porque estoy seguro que esto puede ser singular o plural. Puede que me equivoque, pero el camino es Cristo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspe pisarás. Pisarás. Eso fue lo que le dijo a Dios a Adán. La simiente de Jesús íbamos a aplastar la cabeza de Satanás. Pero la simiente de Satanás nos va a morder el talón. Y el ejemplo claro de quien mordió el talón de Cristo fue Judas. Eso siempre va a haber Judas, hermanos, no se les olvide. Entonces dice, sobre el león y el aspi o la serpiente pisarás la cabeza, hollarás al cachorro de león y al dragón. El dragón es Satanás. También, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ahora, esto es para Cristo directamente. Él es el heredero, para él son estas palabras. Pero también para nosotros somos coherederos con Cristo. Lo que es para Cristo también es para nosotros. ¿Ok? Teniendo en cuenta en eso. Yo también lo libraré, le pondré en alto. No que Dios me va a poner ahí para que todo el mundo me conozca. No. En alto lo pusieron a Cristo en la cruz. Por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Dios escucha mis oraciones, yo les puedo decir eso y estoy seguro que las de ustedes también. Con él estaré yo en la angustia. Yo he tenido se puede decir, una angustia momentánea cuando mi hija empezó a tener locura, se puede decir, porque empezó a escuchar las voces de los demonios. Entonces el Espíritu, los ángeles me dice, tú confía en el Señor. Ya Dios me había mostrado en un sueño que no me preocupara. No te preocupes por tu hija, ella va a estar bien. Entonces cuando llegó el momento, cuando llegó la angustia, ¿cuál fue la angustia? Que mi hija se quería quitar la vida porque escuchaba voces que se matara y ella llegó a estar en un lugar donde se quería quitar la vida. Y el Señor me libró de esa angustia. Y cuando recuerdo cuando fui a verla al hospital, cuando salí de ahí, porque llegó al hospital, la llevaron al hospital y estaba en un lugar ahí donde están las personas esquizofrénicas. Yo simplemente me acordé, le digo al Señor, Señor, hágase su voluntad. Yo sé que usted me dijo que ella iba a estar bien y aún que el Señor se la llevara, yo sabía que mi hija no se iba a suicidar. Yo lo sabía. Porque el Señor me lo dijo.
pero no quiere. Ahora, ¿qué pasa si una persona muere aquí? Bueno, no mueren, están dormidos. O sea, eso implica también de que pudiera dormir, pero va a estar bien, tú no te preocupes. Está bien, Señor, hágase su voluntad, Señor. Y recuerdo que en ese momento el Espíritu que me dice, me trae a la memoria lo que el Señor me había dicho. Y yo le dije, sí, Señor, hágase su voluntad. Entonces hay esa angustia que fue temporal, así de teniendo confianza en el Señor. Tuve así como otra vez, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como un gozo que no se puede explicar. O sea, de venir yo así, está bien, señora, o sea, en el cuerpo, o sea, se siente, no era de que yo traía un nudo en la garganta, no. O sea, yo sé con mi razonamiento que mi hija estaba enferma y tenía una situación y eso de alguna forma te duele porque no quieres que tus hijos sufran, pero yo entiendo que mis hijos para poder llegar a Cristo tienen que sufrir. Si no, no puedes llegar a Cristo, o sea, tienes que llevar una amargura para poder llegar a Cristo. Entonces, lo sé, mi razonamiento me dice eso, pero no deja de que es tu hija. Yo le digo al Señor, Señor, hágase su voluntad. Y en ese momento venía yo manejando, ya venía yo para mi casa, ella se quedó ahí en el lugar. Me vino un éxtasis, vaya, así como un sentimiento de paz y de gozo. Así como de venir así, vamos a decir, un poco angustiado, qué sé yo, así como un alivio así de, wow, Señor, no cabe duda de que usted es paz, usted es felicidad, Señor, usted es felicidad, o sea, y llegué yo a mi casa bien contento, contento. Ahora, entendiendo que sí, mi hija está posando, pues sí, todos tenemos que pasar nuestras tribulaciones. Pero eso que te duele a ti cuando miras a una persona sufrir, puede ser tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, por el que puedas sufrir. Dios te trae la paz. Y un día yo dije, ay Señor, cuántos niños, cuánta gente en las drogas, Señor. Y me trae a la mente, los últimos van a ser los primeros. O sea que se mueren, o sea, homeless, que jovencitos de 20 años, de 22 años, que ya tienen 10 años en la droga y murieron. Entonces uno mira y yo digo, ay Señor, estaba yo llorando y el Espíritu me dice, los últimos serán los primeros. Y eso me da gozo a mí, porque yo digo, sí, ya sufrieron un sufrimiento temporal aquí, pero ellos son los primeros en el reino de Dios. Cuando venga Cristo. Sufrieron. Toda persona que sufre en este mundo, hermano, son los últimos. Una persona que anda ciega son los últimos. Una persona que no puede caminar, no tiene sus pies. Y ha sufrido toda su vida porque no tiene sus pies. Ahorita la tecnología ha ayudado un poco para que sea menor el sufrimiento, pero no dejan de eso, no quita que dejen de sufrir, no quita que ellos quieran correr un día. Ellos sufren. Pero una persona que tiene a Cristo, aunque esté ciega, aunque no tenga piernas, pueden tener el gozo de Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida. Lo saciaré. El Señor me sació de paz y le mostraré mi salvación. El Señor me ha hecho eso a mí. Y sé que lo hacen también. Si no lo han vivido todavía ustedes, lo va a hacer. No se desanimen el Señor. El Señor quiere tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón para que veas mis caminos. Entonces yo quiero aclarar este versículo ya no leí yo voy a terminar con el contexto. Eso es 9 del 12 al 21. El primer ay pasó, he aquí,
vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto ya pasó. Esto pasó en el tiempo de Jeremías. ¿Ok? Esto ya pasó. Ahora, ¿de dónde sale esto? Bueno, está escrito en el libro de Jeremías. Nabucodonosor y su ejército vino y pasó esto. Ahora, esto pasa simbólicamente. ¿Eso qué es? Deuteronomio 28, 32. O sea, para poder llegar a Cristo, y si dejamos a Cristo, nos pasa esto. Pero es para que nos arrepintamos y volvamos al Señor. Fíjense bien. Desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Eso es simbólico, hermanos. Es simbólico. Son demonios. Nuestra lucha es contra demonios. Olvídense de Irak. Eso no es así. O sea, es simbólico ya esto ya pasó. Ya Nabucodonosor destruyó Israel y destruyó el templo. ¿Ok? Esto hace Satanás cuando nos apartamos, destruyó el templo. Pero cuando Cristo vino a rescatarme, Él reconstruyó el templo. Mi corazón. Él vino a rescatarme. Entonces, ¿qué quiere decir estos 200 millones? No son 200 millones. No son 200 millones. Lo podemos dejar en 10,000. ¿Ok? O sea, es el castigo. Es un aye. Es parte de los ayes, de los 3 ayes, que son castigos. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. ¿Okay? Las estaciones solamente las conoce nuestro Padre Dios. ¿Okay? El tiempo del caminar de cada persona. Solamente Él conoce las estaciones de cada persona. Nosotros las estaciones están, por ejemplo, ahorita estamos en el invierno, estamos en enero. Del invierno viene la primavera. La primavera es bonita porque ya se miran las flores. Y luego viene el verano. El verano es el mejor tiempo, está cálido, está bonito. El invierno ya pasó, por ejemplo, dicen el Cantar de los Cantares. ¿Ok? Y luego está el otoño. El otoño es cuando nos dejamos a Cristo. Nosotros somos vamos a decir, la rama que está en el árbol. Entonces los árboles se secan. Las ramas verdes se ponen café, se secan. Se preparan para el invierno. En el invierno hay frío, en el invierno se sufre. Por ejemplo, mi invierno fue cuando me di cuenta de que yo había perdido el corazón, el amor de mi esposa. Eso fue mi invierno. Y no solamente eso, sino todas las cosas que me pasaron alrededor de eso. Pero eventualmente miré la primavera. La miré. En la primavera fue cuando el Señor me llamó. Ya estaba yo, o sea, pude ver al final del túnel en mi oración cuando el Señor me llamó. Y luego ya, una vez que sigo al Señor, estoy en el verano. Ahorita estoy en el verano. Si yo me regreso al mundo, me voy a secar otra vez y voy a sufrir. Pero el sufrimiento que pase ya va a ser peor. Entonces no nos conviene regresarnos ya al mundo. Todos nos desviamos, sí, pero no es para que dejemos al Señor. Debemos de mantenernos y terminar la carrera como lo hizo Pablo. Entonces dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice número. Es irrelevante los números, pero como yo les digo, el 200 millones no aparece en el Antiguo Testamento, más bien serían los 10,000, 2 veces. Es doble.
Yo hice un número. ¿Quién cae? Caerán a tu lado 1000 y 10,000. ¿Quiénes son los que caen? Los que se aferran a un evangelio diferente. Así vi en visión. Entonces, por seguir un evangelio diferente y no seguir a Cristo, ya una vez que alguien les predica el verdadero evangelio, dice, así vi en la visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Falsos profetas y falsos ancianos, ancianos de muerte, profetas de muerte, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos. Ahí está. El Señor llama al arrepentimiento. Yo ya les leí de Deuteronomio 28. Está el pueblo de Israel. El Señor los rescató con mano poderosa. Obedezcan. Si obedecen, ustedes van a ser bendecidos. Ustedes y todo lo que tengan. Pero si desobedecen, si no obedecen a la voz de nuestro Padre Dios, maldito serás. Y yo le mostraré a las naciones, aún a las naciones incrédulas, tus sufrimientos. Entonces, cuando se mira a una iglesia que dejó a Cristo y miramos sus sufrimientos, y aún la gente que mira a estas personas que negaron a Cristo, que no quieren amar a su prójimo, y Dios las castiga, y estas personas que están viendo el castigo de estas personas ni aún así se arrepienten, dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios en las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron, y hay 4 pecados. Homicidios, de sus homicidios, hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto fue lo que pasó en tiempo de Jeremías. Homicidios, hechicerías, fornicación y robo. No se arrepintieron. Y el templo fue destruido. Entonces, ¿qué les espera a una persona? Esto es para la iglesia, hermanos. No es para la iglesia. O sea, no es para que nos asuste vamos a decir, China tiene un ejército de 2 millones de soldados. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso nos va a asustar o qué? El que tiene al Señor, hermanos, toda persona que se mete con un hijo de Dios se mete contra Dios. Entonces ahora, nosotros somos extranjeros. Esta no es nuestra tierra. Este no es el lugar donde vamos a vivir. Este no es el lugar en donde vamos a vivir. No es este, hermano. Nosotros somos como extranjeros en tierra ajena. Esta no es nuestra tierra. Nosotros eventualmente el Señor nos va a dar un cuerpo. En el Espíritu ya lo tenemos. Pero Cristo dijo, ven, Tomás, ven, pon tu mano aquí. Mete tu dedo a mi costado. Dice Juan, nosotros le tocamos a Jesús. O sea, el cuerpo que vamos a tener, hermanos, en el Espíritu ya lo tenemos. ¿Cuál es la carne? ¿Qué tipo? No sabemos, pero sabemos de que ese cuerpo es inmortal, ya no va a morir. Ya no va a morir. Entonces, esas historias que de los 200 millones y luego hay personas que hacen
doctrina de eso, hacen y empiezan ahí a inventar, ¿no? Que va a venir China y va a destruir esto y esto quiere decir esto. O sea, tienen una mente, se pasan inventando cosas que no son. Las cosas que van a pasar y no necesitamos 200 millones de personas para que nos asusten. Un Z, por ejemplo, en México asusta a una ciudad. Imagínate que aparece una persona ahí sin cabeza en un puente ahí en la colonia San Panchito. Va a asustar a toda la colonia de San Panchito y todos los alrededores. Una persona. Eso es en la carne. Un demonio, hermanos. Un demonio, si viene acompañado. Imagínate, de 7 demonios. Te va a espantar. 7 demonios te van a espantar. Imagínate 70 veces 7 demonios. Se vuelven locas las personas. Sin necesidad de que venga ninguna persona. Un mosco, una mosquita puede meterle miedo a una persona. Porque puede ser una pulga puede asustar a una persona, porque puede ser la propagación de una enfermedad de muerte, digamos como la plaga. Imagínate que se viene la plaga negra en el siglo XXI y no hay una cura para la plaga negra. Te vas a cuidar de las pulgas, que es bien difícil verlas. No vas a decir, ay, hay pulgas, vente por acá. No se ven, o sea, así al pisar, las vas a ver si hay un background blanco que las puedas ver así, pero una pulga no se ve en el polvo. Te tienes que agachar y ver, aquí es una pulga. Una pulga puede espantar a todo mundo. Y eso pasa cuando dejamos al Señor. No, manténganse firmes, hermanos. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es por la gracia de Dios, nunca se les olvide. Y hay que dejar que la gente se divierta con las historietas ahí de 200 millones. Pues hay que dejarlos, hermanos. Ahí sus propios entendimientos. No nos burlemos de ellos tampoco, ¿no? Pero vamos, en todo caso, aquí lo que está diciendo Juan es, sean fieles al Señor, sean fieles al Señor, no lo dejen. Y si ya te vinieron plagas, ya te vinieron ayes, o miras en alguien los ayes, bueno, arrepiéntete y sigue al Señor. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.